Últimamente se está hablando mucho sobre la crisis de los camioneros, que faltan camioneros, que no hay un relevo generacional y hay mucha gente que no tiene ni puñetera idea de lo que es trabajar con un camión, que se van subiendo al carro, haciendo vídeos en YouTube y tal, que no han cogido un camión en su vida. Simplemente pues para generar visitas, para estar ahí en el candelero, ¿no? Bien, pues los 1000 y pico suscriptores que hay actualmente en el canal, ya sabéis, la gran mayoría de vosotros, que yo además, o sea, mi trabajo de lunes a viernes, aparte los fines de semana de ser fotógrafo de bodas, mi trabajo de lunes a viernes es llevar un tráiler, un camión. Actualmente y desde hace poco más de 6 meses, pues lo que hago es mover, trabajar con contenedores del puerto de Barcelona. Bien, pero llevo 22 años montado en camiones y os puedo decir una cosa: la faena de los camiones, o sea, digamos que ahora el resultado de lo que está pasando ahora es lo que llevan décadas cosechando. Para poneros un ejemplo, o sea, las faenas de los camiones es como el muestrario de una fábrica de estiércol. Elijas la variedad que elijas, siempre va a ser una mierda. Bien, es así, o sea, no le deis más vueltas. Pero dentro de lo que es llevar un camión, hace falta hacer una división. Hay que saber distinguir del autónomo al chofer asalariado, que somos muchos. Yo soy uno de ellos. Yo soy chofer asalariado. Y os puedo decir una cosa, que trabajar para alguien que tiene camiones, que es autónomo, que tiene varios camiones, es como ser empresario sin empresa. Porque la gran mayoría te dicen, bueno, tú serás como un autónomo, ya te iremos dando la faena y te ocupas del camión, te ocupas de todo. Además, en el puerto, perdonadme, dejadme que ponga esto en condiciones, aquí en el puerto, bueno, aprovecho, os enseño un poquito mi cabina, para que veáis que efectivamente es así, no le deis más vueltas, efectivamente es así. Tony lleva 22 años llevando tráiler, esta barriga de camionero, esto no se hace solo, esto no se hace en 4 días, no, son años de camión, años y años de camión. Bien, pues para que tengáis una idea de lo que es llevar un camión y vivir el mundo del camión, pues bueno, básicamente está haciendo cosas raras el móvil, se apaga, se enciende, una cosa muy rara. Una cosa bárbara, está haciendo una cosa bárbara, una barbaridad ahí. Vale, ahora sí, perfecto. Bien, pues el caso está, si esto se quiere aguantar, el caso está en que primero hay que hacer esas dos distinciones del autónomo, del autónomo y del chofer asalariado. Bien, a ver, como están las cosas y al precio que se pagan los viajes, cada vez va a haber menos choferes autónomos, porque el fondo del gran problema, el fondo de todo este gran problema, de todo este entramado de que faltan cientos de miles de choferes en Europa y tal, ¿qué ocurre? Pues sencillamente, sí, hace poco hubo un programa en televisión donde un señor americano dio la fórmula secreta
para que haya más choferes. Y dijo, es muy fácil pagarles más. Claro, es así de sencillo. Si es que estamos mal pagados para la burrada de horas que hacemos. Y ese es el primer aliciente, o sea, el primer tira para atrás que uno se encuentra. O sea, a ver, yo hablo con chavales de la edad de mi sobrino, de 20 y tantos años, y claro, alguno ha ido a la autoescuela, ha ido a preguntar, y te dicen, sí, hombre, pero si eso hay una reglamentación y eso es como una fábrica. Tú trabajas 9 horitas y al día siguiente más. No te lo crees ni tú. Cuando mi cuñado y yo le explicamos la realidad de lo que es ir montado en esto, los chavales dicen, uy, no, yo eso a mí no me interesa. Primero, pon tú la pasta de tu bolsillo de 4 o 5 mil pavos para sacarte los 7 exámenes que tienes que pasar para llevar un tráiler. Aparte, el CAP, que no es como el nuestro, que son 35 horas cada 5 años, no. Ese son mínimo 140 horas. Y vale también, y vale una pasta. Entonces, una vez has pegado un desembolso que te cagas, luego sí, tienes tu carné en la mano, pero como no tienes experiencia, nadie te quiere y nadie te va a enseñar, nadie te quiere enseñar. O sea, ¿por qué? Porque enseñar a un chofer que no sabe le cuesta dinero al empresario. Tiempo más los desperfectos que genere, pues en maniobras difíciles, maniobras complicadas y pequeños porrazos que vaya pegando por ahí. Y eso cuesta mucho dinero. Arreglar un camión vale muchísimo dinero. Con lo cual, los quieren con mucha experiencia. Y la experiencia solo se adquiere conduciendo. Esto para empezar. Claro, luego cuando le dices la realidad y le dices, mira, cuenta que haciendo ruta aún más o menos, si conduces todos los días, pues los días que conduzcas la jornada completa, pues evidentemente no vas a trabajar 15 horas. Pues tú cuando lleves un día que conduzcas 9 horas con tus pausas, pues ya hasta el día siguiente ya se acabó. Pero bueno, hasta el día siguiente no, te van a decir, oye, pues mira, como hay prisa, pues para 9 horas y luego arrancas. Y claro, si tú dices, ostras, si he parado a las 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, coño, a las 2 de la mañana tengo que estar andando. Sí, según la ley lo permite. Y te jodes y a las 2 de la mañana el camión en marcha. Claro, esto cuando se lo explicas a alguien que entiende que el día es para trabajar y la noche es para dormir, dice, hostia, tío, a mí no me interesa, no me compensa. Pero es que además cuando haces plaza, cuando haces local, que vas cada noche a dormir a tu casa, la mayoría de días las horas que duermes las cuentas con los dedos de una mano. Yo por lo menos, las cuento con los dedos de una mano. Y esto ha sido prácticamente siempre. O sea, en los 22 años que llevo montado en los camiones, prácticamente siempre ha sido así. O sea, claro, cuando tú a un chaval joven le dices, no, si piensa de que vas a salir con el camión a las 5 o las 6 de la mañana y hasta 8 o las 9 de la noche no vas a volver a tu casa. Claro, y dicen, no, yo eso no lo quiero. O sea, yo haciendo plaza y yendo a dormir cada día a mi casa, y esto os lo juro por mi hijo, que yo a mi hijo no lo he visto crecer. O sea, mi hijo yendo yo a mi casa, no veía a su padre. Y esto es muy, muy, muy triste. ¿Vale? Porque yo llegaba a mi casa y mi hijo estaba dormidito. Me asomaba a la habitación, lo miraba, me acercaba, le daba un besito y me iba. Y cuando perdonadme, que esto es muy duro. Y cuando yo me iba tan temprano que él seguía dormido. Entonces, luego miras atrás y dices, hostia, joder, ¿qué he hecho yo en la vida? Sí, nada más que he visto un puto volante
y carretera, y polígonos y polígonos. Dicen, no, es que los camioneros sois turistas pagados. Tu puta madre, turistas pagados. Yo he estado, bueno, cuando empecé, he estado en media Europa y yo nada más que he visto zonas industriales. Yo no he visto el Museo del Louvre, no he visto la Torre Eiffel, no he visto... Bueno, sí, la Torre Eiffel sí, porque me equivoqué, me pasé la entrada al periférico de Francia, y cuando me di cuenta estaba con el tráiler debajo de la Torre Eiffel. Y dije, aquí vienen los gendarmes y me corren a gorrazos. Pero lo que quiero decir que si se busca un relevo generacional, tiene que haber un mínimo de atractivo en esta profesión. Es que no lo hay. Antes el dinero, sí, se ganaba bastante dinero. Antes. Ahora, y esto hay que decirlo, desde que empezó a venir toda la gente esta del este, búlgaros, rumanos, lituanos, toda esta gente que evidentemente tienen derecho a buscarse la vida. Lo que no tienen derecho los empresarios de aquí es aprovecharse de ellos y jodernos el pan a todos, a ellos y a los de aquí, ¿vale? Es lo que no hay, lo que no hay derecho. Y mucha culpa de todo esto la tienen las grandes empresas, que son las que tienen los viajes. Y le dicen al autónomo, tengo este viaje, porque las empresas grandes de logística tienen muy pocos camiones, venden los viajes. Ellos hacen así, cogen un viaje, tiran la caña, ¡plop! Este viaje vale tanto. Pues ya verás, como siempre hay un tonto que pica, ¿vale? Y claro, y con tal de ir cogiendo viajes, pues hay muchos que se arruinan trabajando, que eso es lo más triste que hay, ¿vale? Entonces, claro, si yo tengo que trabajar a precio de risa para poder mover mis camiones, ¿cómo quieres que le pague yo al chofer un sueldo decente? Si el empresario es el primero que sabe que le tiene que pagar más al chofer, pero no puede porque a él le pagan una mierda por cada viaje. Entonces, todo esto, los precios de los viajes es uno de los fondos que está trayendo todos estos problemas. El precio por el viaje, el gasoil. ¿Por qué no hay un gasoil realmente industrial? ¿Por qué los camiones no pueden ir con gasoil rojo como van los tractores? ¿Vale? Son vehículos industriales. El camión no es para ir a la playa, no es para pasearse. Señores, el gasoil, tiene que haber un gasoil para estos vehículos. Porque si no, no se puede estar pagando 140 euros por litro de gasoil. Es una ruina. Que un bicho de estos traga 30, 35, 40 litros a los 100 kilómetros. Y luego te están pagando el kilómetro a menos de 1 euro. Es que es ridículo. Es ridículo. Es poner dinero de tu bolsillo. Entonces, ¿cómo quieres que le pague un sueldo digno a un chofer? ¿Cómo quieres que esto sea atractivo? Si para que sea medianamente rentable hay que trabajar 14, 15 horas con esto cada día. Trabajar 15 horas montado en esto, en un camión, es que es para amargarle la vida a cualquiera. O sea, yo estoy loco porque llegue el viernes y soltar el camión y olvidarme hasta el lunes. Y a veces el jefe me viene, oye, ¿todo el que te interesa que te dé 100 euros y tal? Me lo pidió una vez, me vio la cara y ya no me lo ha vuelto a pedir. ¿Por qué? Porque no, porque en este mundo hay dos tipos de personas. El que vive para trabajar y el que trabaja para vivir. Y yo soy de este grupo, de los que trabajan para vivir. Pero yo quiero tener vida. Yo quiero, yo no entiendo, yo no sé si después de esto hay un paraíso, me esperan ríos de miel y 7 vírgenes, yo qué sé. A ver, y si el que sube al cielo antes que yo se me las ha follado y ya no son vírgenes, ya me han jodido el tinglao. No, pues no. Yo me quedo con mi presente, mirando un poco el futuro. Y claro, ahora tenemos, la gente, el transporte está cosechando lo que lleva décadas sembrando. Llevan décadas sembrando y claro, no hay más que mirar las cabinas de los camiones.
queridos amigos, mirar las cabinas de los camiones. Veréis que la gran mayoría de gente pues es más o menos de mi edad, 50, 50 y tantos, 60, 60 y tantos. Claro, cuando toda esta gente se jubile, incluidos los de las generaciones que se trajeron el carnet de tráiler de la mili, que hay miles de ellos, entonces sí que va a haber un serio problema de verdad. Va a haber un problema de verdad. Y a mí, yo lo que quiero es que con este vídeo es decirle a los chavales jóvenes que ahora les están empezando a comer el coco, animando a ver si se sacan los carnés y tal, que no se engañen. O sea, la realidad del camión, ¿vale? De ser chofer asalariado es esta, que tú eres autónomo y que trabajas por tu cuenta y que para trabajar tienes que bajarte los pantalones y trabajar a precio de putilla. Eso ya es tu problema, porque tú has decidido comprarte un camión y has decidido meterte en esto, ¿vale? Pero si tú tienes un trabajador, tú a tu trabajador lo tienes que tener en condiciones. ¿Por qué? Pues porque los choferes asalariados somos los primeros embajadores en hablar con la gente, en hablar con la juventud, los fines de semana, hablas con el sobrino. Mi hijo tiene ahora 18 años, y claro, mi hijo ya es consciente de que ve a su padre que no lo ve por las mañanas y ve a su padre que llega a cenar a las tantas de la noche a casa. Y claro, él dice, no, papá, yo es que los camiones no quiero saber nada de ellos, es que yo te veo y papá, tú no tienes vida. Y es verdad. O sea, el que va montado en esto no tiene vida. Entonces, o cambiamos las cosas. Lo primero, la disponibilidad. No se puede tener a un tío trabajando 15 horas. No hay ni un solo convenio colectivo que permita, incluidas las horas extras, que su jornada laboral, la jornada laboral de un trabajador, exceda de 12 horas. ¿Por qué nosotros tenemos que trabajar 15? ¿Por qué? Que alguien me lo explique. Porque yo no lo entiendo. Porque yo llego a mi casa y vamos a suponer, una persona que deje el camión y tenga media hora de desplazamiento a su casa y haga un descanso reducido de 9 horas, que ya se lo manejan las empresas para que tú cada día pares 9 horas. De esas 9 horas, quítale una de ida y vuelta. Te tendrás que asear, tendrás que cenar, quítale 2. A la mañana siguiente te levantas, te lavas la cara, te tomas un café, quítale otra, ¿vale? O quítale media. ¿Qué te quedan? 5 horas y media para dormir. Y así un día, otro. Y luego una jornada laboral de 15 horas por delante. Yo el jueves estoy reventado. El viernes lo tiro como puedo. Porque por la ilusión de que es viernes. Y le dan por culo al camión cuando lo deje. ¿Vale? Pero, entonces yo doy más cabezadas al volante que Mozart al piano. ¿Por qué? Porque voy cansado, tengo sueño. Y muchas veces voy luchando contra el sueño y no me puedo parar porque tienes que llegar. No es como cuando vas con tu coche y tienes tiempo, te entra el sueño, te metes en un área, tiras el asiento para atrás, duermes una horita, vas, te tomas un café, te lavas la cara y sales como la rosa del área. No, aquí no puedes, porque tienes una hora de llegada, porque tienes el tiempo calculado. Y te guste o no, te tienes que dar guantazos en la cara para tirar para adelante. Claro, así llegan los accidentes. Y luego tanta gente mayor que se ve al volante. No se puede tener una persona con 60 años conduciendo un tráiler con 40 toneladas en las manos. Los reflejos no son los mismos. La maniobrabilidad, la vista. Yo me lo empiezo a notar, la vista. Que yo ya no veo de lejos igual. Entonces, señores, esto lo tenemos que arreglar de alguna manera. No podemos seguir así, está claro, o sea, no podemos seguir así. Otro de los grandes culpables de nuestras largas jornadas laborales son las empresas cargadoras. Señoras y señores, y esto va para ustedes, juegan con nuestro tiempo, porque nuestro tiempo es gratis.
en sus parkings y nos dejan horas y horas y horas metidos en sus parkings, y eso lo hacen para ahorrarse ustedes puestos de trabajo. Como nuestro tiempo es gratis, pero si ustedes contratan a gente para que las cargas vayan más fluidas, les cuesta dinero, pues que se joda el camionero, ¿vale? Es así de sencillo, ¿eh? Y el que me diga que me estoy equivocando, que lo ponga en los comentarios. Que seguro que serán más comentarios que dirán: señor, lleva usted toda la razón, de los que digan: no, se está usted equivocando, si no se hace esperar a ningún camionero en ninguna fábrica, ¿eh? Bueno, pues para que sepáis de que esto hay que arreglarlo. Y si los sueldos los arreglan un poquito y reducen la jornada de trabajo del chofer, ya sé que una cosa va en contra de la otra, pero es que no va a haber otra fórmula para que esto lo lleve gente nueva, ¿vale? No va a haber otra fórmula, porque lo que no se puede tener es gente montada en los camiones que, si haces el cómputo de horas a razón de lo que cobra, está cobrando menos que un reponedor del Mercadona. Eso no puede ser. O sea, no puede ser, no es tolerable. Y eso con las pagas incluidas en las nóminas, ¿eh? Que esta es otra de las grandes trampas del transporte. Te prorrateo las pagas, te pago 1.800 euros y así parece que ganas más. Pero si tú le quitas las pagas y le quitas la dieta de la comida a la nómina, tú estás trabajando 15 horas por 1.300 euros. Me parece un insulto a la inteligencia de las personas. Pero es lo que tenemos, es lo que hay. Y claro, como la gente no es tonta, mira para otro lado. Y este sector se está quedando sin gente. Entonces, yo les pido desde aquí, desde mi cabina, de mi camión, no es mío, es de mi jefe, yo lo que les pido es que, por favor, que se pongan manos a la obra, que lo primero que tienen que hacer es reducir la disponibilidad a 12 horas. La tienen que reducir a 12 horas, les guste o no les guste, porque 15 horas, eso es un matatíos. O sea, una persona tiene que poder descansar, tiene que poder dormir, tiene que poder cenar medianamente bien con su familia. Ya no te digo que se quede viendo Netflix, una película, pero cenar medianamente bien. Que yo ceno como los pavos y le doy un beso a mi mujer, la dejo preparándome el bocadillo y el tupper del día siguiente, que yo me hago mi nevera por las mañanas, y esa es mi vida, para poder dormir, intentar dormir 6 horas, para intentar dormir 6 horas. Entonces es muy triste, es una profesión muy dura, quizá no físicamente, pero psicológicamente te agota, es muy dura, ¿vale? Bueno, familia, gracias, y no sé si este vídeo servirá para algo, pero este es el testimonio real, no de un youtuber, sino de un camionero que lleva 22 años montado en los camiones. Gracias.